¿Cuál es el propósito, mis queridos hermanos, de esta enseñanza? Mostrar a Dios, mostrar que Dios es el único que puede ayudarnos a dejar de lado la incredulidad y creer plenamente en Él. Mis queridos hermanos, ese es el propósito de esta enseñanza el día de hoy. Pero antes quiero que oremos juntos para que el Señor nos dirija, ¿sí? Acompáñenme. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo. Gracias por la oportunidad de estar una vez más en tu casa, mi Señor, adorándote, glorificando tu nombre, reconociéndote como nuestro Dios. Gracias, Padre Santo. Te pedimos perdón por nuestros pecados, que limpies nuestra mente, nuestro corazón, para que tu palabra llegue a lo más profundo de cada uno de nosotros. Bendito Dios, que tu Santo Espíritu sea nuestra guía, nuestra fortaleza en este día, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias te damos. Te ruego, mi Dios, que me des la sabiduría, el conocimiento para poder compartir este mensaje a mis hermanos. Mi Dios, ayúdame, Padre Santo. Tú sabes, tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida, Señor. Soy tu siervo, el más pequeñito, mi Dios, y te ruego que me des el conocimiento necesario para hacerlo. Te ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. La lectura que habíamos tenido nos lleva a hacer una pregunta. ¿Qué tan difícil es para ti creer en un Dios que no has visto? ¿Qué tan difícil es creer en un Dios que no has visto? Difícil es tener fe. Pregunta, ¿eres un hombre, una mujer de fe? ¿Alguna vez has pedido a Jesús que aumente tu fe? La palabra de Dios explica que para poder agradar a Jesús es necesario tener fe. ¿Sí sabía esto usted? Para poder honrar y glorificar a nuestro Dios es importante tener fe en Él. Por eso la Biblia dice muy claramente en Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible honrar y glorificar a Dios, hermanos. No podemos. Tener fe en nuestro Dios significa confiar en Él, vivir en Él, caminar en Él. Eso significa tener fe y saber que Él va a responder nuestras súplicas, a nuestras necesidades, a nuestras angustias, a nuestros dolores. Tener fe en Él. Pero pregunta, ¿quién era Tomás? Por la palabra de Dios encontramos muchas explicaciones. Tomás fue uno de los discípulos que estuvo presente en muchos de los milagros que el Señor Jesucristo hizo. Recuerde, Tomás era un discípulo del Señor. Estaba dentro de los 12 discípulos. Él era su amigo, su compañero de batallas, su compañero de caminatas. Él pudo observar los milagros que el Señor hizo. Tomás necesitaba más pruebas para creer. Pregunta. Yo creo que no, hermanos. Yo creo que no. Entonces, ¿pero qué pasó? ¿Qué le pasó a Tomás? Que dijo esas palabras y no creyó. Número 1, estuvo en el momento y en el lugar equivocado. Estuvo en el momento y el lugar equivocado. En San Juan capítulo 20, versículos 19 al 22, usted puede leer, explica que el domingo después de la muerte de Jesús,
No nos olvidemos que la resurrección del Señor Jesucristo fue el domingo, ¿no? Y Él se presenta en el mismo día a la tercera. Entonces, los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, porque había una persecución, mis queridos hermanos, y habían matado a su maestro, y habían dado muerto a su líder. Entonces, ¿qué esperaban ellos? Pregunta, ¿qué esperaban? Lo único que hicieron fue esconderse. Los discípulos tenían las puertas de las casas cerradas, mis queridos hermanos. Y las puertas cerradas no fueron obstáculo para que Jesús penetrara allí y trajera paz, esperanza y gozo al corazón de sus discípulos que estaban sufriendo la ausencia de su maestro. Estaban en su casa, en una casa cerrados, encerrados prácticamente, con mucho temor. Hermanos, el ser humano reacciona y reaccionamos ante el miedo. Eso es lógico, eso es normal, hermanos. Perdón. Los discípulos se encerraron en una casa. Tomás probablemente también por miedo no asistió a la reunión con los demás discípulos. ¿Cómo reaccionarías tú ante el miedo? ¿No asistirías a la iglesia por miedo de lo que está pasando hoy en día? ¿Qué harías, mi querido hermano y hermana, si nosotros estuviéramos en un país como Cuba, como Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua ahora, que está prohibido para los cristianos reunirse en las iglesias? Las iglesias están cerradas, están cerrando, hermano. Gloria a Dios que todavía en Ecuador no tenemos eso. Pero ¿qué harías? Esa es la pregunta. No te olvides, querido hermano, estamos en los últimos días. Y no es nada difícil, escúchame lo que te voy a decir, no es nada difícil que mañana tengamos la misma persecución que tienen esos países. En Bolivia prohibido predicar el evangelio, mis queridos hermanos. En Cuba, muchos de los cristianos tenían que hacer sus cultos en sus casas, mis queridos hermanos, en la parte posterior de las casas, sin un sistema de amplificación para no hacer ruido. Y todos llegaban, no en grupos, sino disimulando que van de una visita nada más, y cantaban bajito, para que el resto no supieran. Hermanos, ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos esa persecución? Que te diga que no tienes que hablar de Cristo, que no tienes que predicar el evangelio, y pusiera un rótulo clausurado la iglesia. ¿Qué harías, hermano? Buena pregunta. Son los últimos tiempos y eso, hermanos, va a suceder. Porque el regreso del Señor Jesucristo está cerca, mis queridos hermanos. Amén. Está cerca. No se olvide, la Biblia lo dice. Y estamos caminando allá, hasta ese hecho. La asistencia a la iglesia es importante, tenemos que entender. Porque así se desarrolla la fe al escuchar la palabra de Dios. Por eso en Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí es cuando desarrollamos nuestra fe. Lo cierto es que el miedo también afectó a Tomás, no hay que desconocer. Y no estuvo en el lugar donde debería de estar y por ende se perdió las bendiciones que Jesús dio a los demás discípulos que se encontraban ahí. Esto nos enseña una lección, mis queridos hermanos, que es importante, que no debemos desaprovechar
la asistencia a la iglesia, donde nosotros recibimos el mensaje del Señor a través de su palabra, para poder edificarnos y que nuestra fe aumente cada día más. Y tener la confianza en nuestro Dios, la confianza de que Él va a hacer obras grandes y cosas grandes en nuestra vida. Amén. Es importante, mis queridos hermanos. Segundo, Tomás no creyó. Las Sagradas Escrituras relatan que Tomás no estaba presente cuando Jesús apareció la primera vez a sus discípulos, después de la resurrección. Así que los discípulos le informaron. ¿Qué es lo que le dijeron? ¿Qué es lo que le dijeron a Tomás? Juan capítulo 20, versículo 25. Capítulo 20, versículo 25. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. No creeré. Hermanos, incredulidad de Jonás. Tomás no le creyó a los discípulos, mis queridos hermanos. Tomás no creyó después de lo que había vivido con Jesús. Era testigo fiel de lo que Jesús había hecho, hermano. No creyó en Jesús. Tomás sabía del poder de Jesús. Había visto muchos de sus milagros. La resurrección de Lázaro, mis queridos hermanos. La vista a los ciegos. Hizo caminar a los cojos. La multiplicación de los panes. Fue testigo presencial de lo que Jesús había hecho en presencia de sus discípulos. Y aún así, no creyó. No creyó. ¿Cuántos de nosotros vemos las evidencias delante de nosotros y no queremos creer, mis queridos hermanos? No queremos creer. ¿Cuántas veces Dios ha obrado milagros en nuestras vidas y todavía cerramos nuestros ojos al corazón y el corazón al poder del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces hemos visto hogares transformados por la bendición de Dios? Salvación de personas que estaban destinados al infierno, ahora están glorificando el nombre del Señor. ¿Cuántas veces hemos visto milagros de sanación, mis queridos hermanos? ¿Cuántas veces? Ustedes son testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia. Hermanos con cáncer han sido recuperados para la gloria y la honra de nuestro Dios. Hemos visto, mis queridos hermanos, hemos visto tantos milagros. ¿Creemos en Jesús? ¿Creemos? ¿Vidas cambiadas? Si no, usted recuerda, mi querido hermano, que aceptó a Jesús como su Salvador, ¿cómo era su vida antes de recibir a Cristo? ¿Recuerda? Yo sí me recuerdo, hermanos. Mi vida era un desastre. Por eso es que yo siempre digo, yo no merezco estar aquí. Pero por la gloria, para la gloria de Dios y por la gracia del Señor, Él me ha puesto en este lugar. Y así como yo, habemos muchos hermanos que no deberíamos llamarnos hijos de Dios, que debíamos haber sido clavados en esa cruz en vez de Jesús. Pero Él llevó nuestras cargas, Él llevó nuestros pecados para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Sí, mis queridos hermanos. ¿Cuántas veces hemos visto la sanidad de nuestros cuerpos con el fin de rescatarnos de nuestra incredulidad? Dios ha hecho grandes cosas. Dios desea que seamos llenos de fe y dice que no quiere que seamos incrédulos, que confiemos en Él. ¿Hasta dónde Dios tiene que ir para salvarnos?
¿Qué más tiene que hacer Dios para que podamos creer en Él? ¿Qué más tiene que hacer Dios para que nosotros podamos confiar ciegamente en el Señor? ¿Cuál es la prueba que tú y yo necesitamos para depositar nuestra vida, nuestras inquietudes, nuestros problemas en las manos del Señor? ¿Qué necesitamos para hacer, para creer? ¿Qué necesitamos para crecer espiritualmente, mis queridos hermanos? ¿Qué necesitamos? Invitamos a un discipulado para que aprenda la congregación los principios básicos de una vida cristiana. Y a veces no asisten, no quieren estudiar la Biblia, no quieren congregarse. Si es que tengo tiempo, voy a la iglesia, porque más importante es los compromisos que tengo. Más importantes son mis amigos, más importantes son mis familiares. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? ¿Qué tenemos que hacer para servirle? Hermano, el mundo se destruye. La gente se va a otro lugar que no es el cielo, mis queridos hermanos. ¿Y sabe qué? Dios ya no va a hacer nada más, porque ya lo hizo todo. Envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por los pecados del mundo. Y mi querido hermano, Dios ya hizo, ya se sacrificó el Señor, ya se sacrificó. Dios no va a hacer nada, ya lo hizo todo. Ahora es tú y yo que tenemos que decidir: honrar a nuestro Dios, creer en nuestro Dios o darle la espalda a nuestro Dios. Depende de nosotros. El Señor no va a coger un garrote, no va a coger un palo para decir, es que tienen que creer en mí. No, tú tienes que tomar la decisión de creer en Él. Amén. Por eso la Biblia dice, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por todo el mundo, pero no todo el mundo va a ser salvo, hermanos. Comprenda, no todo el mundo va a ser salvo. Solamente los que tomaron la decisión de aceptar a Jesús como Salvador personal. Compréndame, hermano. El resto no, hermanos. Porque la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 18 dice, ya han sido condenados. Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Ya han sido condenados. Dios no escoge para salvación. ¿Quién escoge para ser salvos? Somos nosotros. ¿Y cómo podemos llegar a ser salvos? Creyendo en el nombre del Señor Jesucristo. Digan un amén conmigo. Sí, mis queridos hermanos. Somos nosotros los que escogemos. Y me da mucha tristeza, mis queridos hermanos, ver ríos de gente caminando y andando por miles de personas caminando, andando cientos de kilómetros atrás de un ídolo. Atrás de un ídolo. Así van a ir al infierno, hermanos. Por cientos, por miles, por millones. Y esa es la tristeza. Y en nosotros, mis queridos hermanos, debe existir esa inquietud, que Dios moleste en nuestro corazón. Biblias, por favor, y vamos a tener esa lectura. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrase, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente
hasta la muerte y la muerte de cruz. Hermanos, ese es nuestro Dios en el cual nosotros creemos. Él es nuestro Dios. Pero tienes que decidir. Dios está dispuesto a darte una segunda oportunidad para que creas en Él, así como lo hizo con Tomás. ¿Cree en usted, mi querido hermano? ¿Cree en Jesús? ¿Confía en Jesús? Y si usted no tiene a Cristo, ¿puede confiar en Jesús que Él puede salvar su alma? ¿Puede salvar su vida? Hermanos queridos, confiemos en el Señor. Por eso el Señor dice en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente. Ya hizo todo, mis queridos hermanos, pero aún así, dentro de su gran misericordia, Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que tú te pierdas. La Santa Biblia dice que 8 días después de la primera aparición de Jesús, se apareció otra vez a los discípulos y ahora Tomás sí estaba presente. Ahora sí estaba presente. Tomás había aprendido la lección, estaba en lugar y el momento correcto. Jesús le hizo un pedido especial a Tomás. Jesús le dijo, se presentó ante los discípulos y le hizo un pedido especial. ¿Cuál fue el pedido especial? Está en el versículo 27 del capítulo 20. ¿Qué le dijo? Le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y mete en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Convéncete que yo soy Señor y Dios. Convéncete que yo resucité. Yo morí el día viernes. Convéncete, cree, no seas incrédulo. Mi querido hermano, y eso es para nosotros. Eso es para nosotros. Convénzase que Jesús es Dios y que Él está sentado a la diestra del Padre. Amén. Y está para socorrernos y salvarnos. Jesucristo le dio el enorme privilegio a Tomás de tocar las heridas en sus manos y en su costado. Con todo con el fin de que no fuese incrédulo, sino un creyente lleno de fe. Hermanos, él tuvo la oportunidad de ver a Jesús. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de verlo a Jesús. Y creemos por las cosas grandes que ha hecho en nuestra vida, mis queridos hermanos. En darnos una salvación tan grande, socorrernos en los momentos más difíciles, poner su mano sobre nosotros para calmar nuestra tristeza y nuestro llanto. Reconstruir hogares y familias, sanación, milagros grandes, mis queridos hermanos. Ese es nuestro Dios y a Él sea toda la honra y toda la gloria. Cuán importante fue para Cristo que su discípulo creyera en Él, al grado de permitirle tocar sus heridas. Dios también quiere que tú seas un creyente, mi querido hermano. Dios quiere que seas un creyente lleno de fe. Que dejes todo aquello que te impide creer en Jesús. Pues puedes estar seguro que Dios hará todo lo que está de su parte para que seas un hijo fiel. Si aceptaste a Jesús, Dios hará muchas cosas en tu vida para que verdaderamente creas. Dios y Dios mío. ¿Puedes decir tú eso? ¿Podemos decir nosotros eso, Señor mío y Dios mío? Ahora no había nada que le impidiera a Tomás creer en el Hijo de Dios.
La exclamación de Tomás denota una total convicción y entrega de parte del discípulo. Una completa convicción. Cuando usted es convencido que Jesús es tu Señor, tu Salvador, entonces podemos decir que eres un hijo de Dios creyente, lleno de fe, y un hijo de Dios que va a hacer muchas cosas por el Señor en este mundo y por las personas que te rodean, que tienes a tu alrededor, ¿sí? Dios también espera de nosotros una total entrega y confesión pública. Nosotros damos testimonio que Jesús es nuestro Señor o nuestro Salvador cuando lo obedecemos, por ejemplo, por medio del bautismo. Yo te pregunto, ¿ya te bautizaste en obediencia al Señor Jesucristo? Porque en el bautismo dice, cuando el pastor le pregunta, ¿crees en Jesús como Señor y Salvador? ¿Cuál es la respuesta que tienes que dar? Sí, creo. Y si no te has bautizado, es porque no estás confiando y no estás creyendo en Jesús, mi querido hermano. No estás confiando en el Señor. El bautismo cristiano, con el bautismo cristiano empezamos a que confesamos a Cristo y empezamos. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muchas señales y milagros, con el propósito de convencerte a ti y a mí de que Él es Señor. Para que podamos creer, también nos dice. O sea, para que tengamos confianza en Él. Y por último dice, para que tengamos vida y vida en abundancia. Pregunta, ¿tienes vida en abundancia? Yo sí, mi querido hermano. Yo sí tengo esa vida en abundancia. ¿Sabes por qué? Porque yo confío en mi Señor, mi Salvador, que cuando parta de este mundo, tengo una vida eterna, esperando allá en el reino del cielo. Diga un amén conmigo, ¿sí? Sí, mi querido hermano. Una vida en abundancia, una vida que no se termina. Y mientras estés en este mundo, mis queridos hermanos, estoy feliz y gozoso de hacer la voluntad del Señor. Servirle, mi querido hermano. Amén. Servirle. Para terminar, mis queridos hermanos, hay una bendición muy especial para aquellos que no vimos al Señor cara a cara. Pero creemos en Él. El versículo 29 nos dice, el Señor dijo que seríamos bienaventurados, o sea, felices, aquí en la tierra. Si aquí vamos a ser felices en la tierra, imagínese usted cómo seremos en el reino de los cielos. Amén. Sí, mi querido hermano. ¿Te gustaría ser parte de este pueblo que vive en los últimos días de la historia de este mundo y que cree que Jesucristo es su Salvador personal? ¿Querías tú ser parte de este pueblo? ¿Querrías ser tú parte de este grupo de hijos? Si hay una lucha en tu mente sobre creer o no creer, ¿te gustaría pedirle a Jesús que aparte la incredulidad de ti y ponga en tu corazón fe? ¿Podrías pedirle eso? Si tu vida se parece a la vida de Tomás, el Señor te invita a creer en Él. ¿Estás dispuesto a entregarle tu vida a Jesús? Él es la solución a tu incredulidad.